Hola, hola, bienvenidos a la MX Radio Neta, la red de verdad, desde México para el mundo. Un placer estar con todos ustedes para el análisis de hoy y un gusto enorme estar aquí. Estamos con equipo completo y listos para desmenuzar este tema que nos compete. Hoy nos vamos a sumergir en un periodo súper interesante de la historia de México, específicamente de 1964 a 1970. Sí que lo es. Ustedes nos compartieron una colección muy diversa de eventos de esta época y nuestra misión principal, yo creo que la misión de este deep dive es extraer esas ideas claves, esos momentos cruciales que nos ayuden a entender las corrientes a veces profundas de cambio que estaban transformando a México durante estos años. Claro, y es que las fuentes que nos proporcionaste pintan un panorama amplio, tocan temas de política, de movimientos sociales, cultura, economía, incluso relaciones internacionales. Un verdadero mosaico, Exacto. Y la meta final de esta inmersión es ofrecerte una comprensión más clara, concisa, de esos cambios y desarrollos que moldearon a México durante este periodo tan dinámico. Queremos destacar esas conexiones que a veces no son tan obvias, esos detalles memorables que realmente nos hacen entender la esencia de lo que estaba pasando. Bueno, si te parece, vamos a empezar a desmenuzar todo esto, arrancando con 1964, un año que parece sentar bases importantes, pero también ya nos muestra una agitación social considerable. Sí, es fascinante como desde este primer año ya se percibe esa mezcla, ¿no? De modernización y al mismo tiempo una creciente tensión social. La fundación de Volkswagen de México, por ejemplo, en enero, con capital alemán, no es solo la llegada de una fábrica, es una señal de esa política de industrialización que buscaba activamente la inversión extranjera y que a largo plazo, tendría un impacto enorme en la economía mexicana, ¿no? Orientándola cada vez más hacia la exportación. Sin duda. Y casi al mismo tiempo vemos la propuesta del senador estadounidense Mike Mansfield para construir un canal en el istmo de Tehuantepec. Entonces esto nos habla de los intereses económicos estratégicos que existían a nivel internacional y cómo México era parte de esas consideraciones geopolíticas. En febrero tenemos un momento con una carga simbólica fuerte, la devolución por parte de Estados Unidos del territorio del Chamizal bajo la presidencia de López Mateos. Esto fue sin duda un hito, en términos de soberanía nacional, ¿no? Sí. Y en las relaciones bilaterales con Estados Unidos, un tema históricamente muy sensible. Totalmente. Pero fíjate qué contraste tan marcado. Apenas unos días después, el 29 de febrero, presenciamos la primera acción armada del Grupo Popular Guerrillero, el GPG, en la voladura de un puente, propiedad de los hermanos Ibarra en Chihuahua. Aquí vemos emerger de forma violenta la tensión social, los primeros movimientos guerrilleros, y es importante notar que el blanco de este ataque, los Ibarra, eran figuras con mucho poder a nivel local, ¿no? Lo que nos indica la naturaleza de estos conflictos, dirigidos contra las estructuras de poder existentes. El GPG, por cierto, fue uno de los primeros grupos guerrilleros que surgieron en este periodo, impulsados por demandas de justicia social y reforma agraria. Exacto. Y este acto no fue aislado. Casi en paralelo empezaba a crecer la oposición a la extensión de la educación preparatoria en la UNAM. Este debate reflejaba las discusiones más amplias sobre quién tenía acceso a la educación superior, qué tipo de educación se ofrecía. Además, la invasión de tierras por miles de campesinos en Chihuahua es otra señal potente, ¿no? Del malestar agrario que existía, las demandas por una reforma agraria que realmente transformara la tenencia de la tierra. Es como si en varios frentes la sociedad estuviera en efervescencia. Totalmente. Mientras tanto, el gobierno también estaba tomando sus propias iniciativas. En marzo se decreta la creación del Servicio Nacional de Promotores Culturales, una medida impulsada por el presidente López Mateos y su secretario de Educación, Torres Bodet. Esto sugiere un esfuerzo del gobierno por llegar a la población a través de la cultura, quizás como una forma de cohesión social o incluso como una respuesta a estas crecientes tensiones. Sí, y en medio de este panorama complejo, la acción de Salomón Gaitán, miembro del GPG, asesinando a Florentino Ibarra y luego retirándose a la sierra junto con otros campesinos, marca una escalada importante en la formación de ese núcleo militar del GPG, ¿no? Aquí ya vemos una respuesta directa y violenta a la violencia previa, un ciclo que lamentablemente se repetiría. También hay movimiento en el plano internacional. La visita oficial del general Charles de Gaulle, presidente de Francia, a mediados de marzo, subraya la importancia de las relaciones de México con otras potencias mundiales, en un contexto global cambiante. Y la actividad del GPG continúa en abril, en Madera, Chihuahua, con ataques a propiedades de la familia Ibarra y una estación de radio. Esto demuestra que a pesar de sus acciones iniciales, la respuesta gubernamental, el grupo guerrillero mantenía cierta capacidad operativa y una intención clara de seguir actuando. En un contraste notable con esta agitación, el 16 de abril presenciamos la llegada del monolito de Tlaloc al Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Este fue un evento cultural de una magnitud enorme que hablaba del interés por rescatar, preservar, celebrar esa rica historia prehispánica de México, ¿no?
un esfuerzo por construir una identidad nacional que mirara hacia sus raíces. Es muy interesante yuxtaponer este evento cultural con el anuncio que hace el gobierno en mayo sobre la implementación de un sistema de impuesto único planeado para el año siguiente, 1965. Esto nos indica que a pesar de las tensiones, ya sean sociales, políticas, el gobierno también estaba enfocándose en reformas económicas importantes. Y en junio tenemos una pequeña ventana a la cultura popular de ese momento, ¿no? Con la mención de artistas como Enrique Guzmán, Javier Solís, Angélica María, una mezcla vibrante de voces que estaban en el gusto del público. Claro. Luego llegamos a las elecciones federales del 5 de julio, donde Gustavo Díaz Ordaz resulta victorioso, representando una coalición del PRI, el PPS y el PAN frente a González Torres del PAN. Esta elección fue un momento político clave que definió la dirección del país, el liderazgo para los siguientes 6 años, consolidando el poder del PRI. Y poco después la liberación de David Alfaro Siqueiros de prisión el 13 de julio, es un evento significativo dada su prominente figura tanto en el mundo del arte como en la política mexicana, ¿no? Con sus fuertes convicciones de izquierda, Claro. la actividad del GPG no cesa y ese mismo mes, en julio, realizan un ataque a un cuartel de la Policía Rural en Chihuahua, demostrando que su presencia y su desafío al gobierno persistían en esa región. En el ámbito internacional, julio también nos trae la decisión de la OEA de imponer sanciones económicas contra Cuba. Sin embargo, México adopta una postura independiente y se rehúsa a sumarse a este embargo, marcando una clara diferencia en su política exterior con respecto a otros países del continente, especialmente con Estados Unidos. Agosto trae consigo la lamentable pérdida del Dr. Atlelen, un pintor mexicano fundamental, ¿no?, en la historia del arte del país, y también la publicación de Los hijos de Sánchez de Oscar Lewis por el Fondo de Cultura Económica. Esta obra seguramente ofreció una perspectiva sociológica muy importante sobre la vida de familias marginadas en México, generando debate y reflexión. Septiembre es un mes grande para la cultura, con la inauguración del Museo Nacional de Antropología el día 17. Este proyecto ambicioso reflejaba la importancia que el gobierno y la sociedad le daban a la preservación, la exhibición de ese vasto patrimonio arqueológico e histórico de México. Y en octubre, la escena literaria mexicana se enriquece con la publicación de Los Relámpagos de Agosto, de Jorge Ibargüengoitia, una novela que con su humor negro y su crítica social se convertiría en una obra importante de la literatura mexicana contemporánea. Sí, cerrando el año, en noviembre se inaugura el complejo urbano Nonoalco-Tlatelolco en la Ciudad de México. Este fue un desarrollo urbano de gran escala que buscaba modernizar la capital, aunque con el tiempo también se convertiría en un símbolo de problemas sociales y políticos. Sí. Pero noviembre también marca el inicio de un periodo de agitación social muy importante con la huelga de médicos residentes internos. Su demanda principal era la mejora de sus condiciones laborales y salariales. Este movimiento rápidamente comenzó a ganar fuerza y apoyo. Claro, vemos cómo el paro se extiende al Hospital 20 de noviembre y la respuesta de las autoridades no se hace esperar con la formación de la AMRE, seguida casi de inmediato por el despido de varios de sus integrantes. Esto revela una postura firme por parte del gobierno frente a la organización de los trabajadores de la salud. Sí, la toma de posesión de Gustavo Díaz Ordaz como presidente en diciembre marca el inicio formal de su administración, pero casi de inmediato se enfrenta a la creciente fuerza del movimiento médico, que ahora se organiza de forma independiente de los sindicatos burocráticos, con la formación de comités de huelga en diversos hospitales del país. La designación de Carlos A. Madrazo como presidente del PRI ese mismo mes es un movimiento político interno muy relevante dentro del partido gobernante, ¿no?, que buscaría imprimirle un nuevo dinamismo. Y la huelga de médicos continúa expandiéndose, incluyendo hospitales y centros médicos nacionales de gran importancia. El mitin que realizan los médicos en huelga en la Plaza de la Constitución y la respuesta del presidente Díaz Ordaz, quien, si bien lo recibió, calificó su situación como un caso excepcional, sin ofrecer soluciones concretas inmediatas, no logró desactivar el conflicto. La huelga, de hecho, se extendió a nivel nacional a pesar de la reapertura parcial de algunos servicios. Y para cerrar este intenso año de 1964, vemos la formación de la AMM en diciembre. Esto sugiere que dentro del movimiento médico existían diferentes enfoques, quizás una división estratégica sobre cómo abordar el conflicto.
Ok, 1965 parece ser un año donde muchos de estos conflictos se intensifican y donde emergen nuevos movimientos sociales. Así es, el nombramiento de Fernando Gutiérrez Barrios como titular de la Dirección Federal de Seguridad al inicio del año es un claro indicio de la alta prioridad que el gobierno otorgaba a la seguridad interna ante la creciente agitación social y la persistencia de movimientos guerrilleros. La AMRRI declara una huelga general indefinida en enero, demostrando que el conflicto médico, lejos de encontrar una solución, se recrudecía. Y casi en paralelo, o quizás como una vía alterna, se constituye formalmente la Alianza de Médicos Mexicanos, la AAM. También observamos un cambio en los patrones de migración laboral con el regreso de miles de baseros de los Estados Unidos en enero. Este retorno podría reflejar cambios en las políticas laborales estadounidenses, en la demanda de mano de obra en ese país. La reforma constitucional que se realiza en febrero, en relación con las condiciones de detención y arraigo preventivo, podría estar ligada a la creciente tensión social y a las tácticas que el gobierno comenzaba a implementar para hacer frente a la disidencia. En febrero, el GPG lleva a cabo su segundo encuentro, un evento donde Arturo Gamis definió con mayor claridad la estrategia guerrillera que el grupo seguiría. Esto indica una consolidación de su proyecto y una planificación más estructurada de sus acciones. El gobierno federal anuncia en febrero planes para impulsar la fabricación nacional de automóviles, con el objetivo de que el 60% de las partes fueran de origen local. Esto nos muestra una política industrial en desarrollo que buscaba fortalecer la economía interna. Y la Secretaría de Patrimonio Nacional asume el control de diversas empresas descentralizadas, lo que sugiere una mayor supervisión y control por parte del Estado sobre sectores estratégicos. La creación del Banco Nacional Agropecuario en marzo buscaba brindar apoyo financiero al sector agrícola, quizás como una respuesta a las demandas de los campesinos que habíamos visto el año anterior, como un intento por impulsar la producción en el campo. Por otro lado, el acuerdo que firman México y Estados Unidos en marzo sobre la salinidad del río Colorado aborda un problema ambiental y agrícola crítico que afectaba a ambos países. Resulta preocupante que ya en marzo se reportara un alto nivel de contaminación del aire en la Ciudad de México. Esta es una señal temprana de los problemas ambientales que comenzarían a agravarse con el crecimiento urbano e industrial. En abril, la policía lleva a cabo una redada contra varias organizaciones de izquierda en la Ciudad de México, incluyendo el PCM, el CCI, la FEP y el MLN. Esta acción refleja la estrategia del gobierno de responder con fuerza al activismo opositor. Y casi de inmediato la AMRRI inicia un nuevo paro, lo que indica que las causas de fondo del conflicto médico seguían sin resolverse. La conformación legal de la AEM en abril podría interpretarse como un intento por parte de algunos médicos de buscar una vía diferente para la resolución del conflicto, quizás a través de canales más institucionales. Mayo es un mes muy activo en cuanto a conflictividad social. Vemos un levantamiento armado en Chihuahua liderado por Salvador Gaitán Aguirre, lo que establece una conexión entre las problemáticas locales y la presencia del GPG. Y la separación formal de la AEM de la MRRI subraya las diferencias internas que existían dentro del movimiento médico. La acción del GPG liderada por Salvador Gaitán en mayo, que consistió en la detención de un cacique local, la destrucción de su propiedad y la redistribución de bienes entre la población, ilustra claramente los objetivos y los métodos que utilizaba la guerrilla. Mientras tanto, los sindicatos de burócratas emiten comunicados condenando la huelga de médicos, presentando una narrativa que buscaba contrarrestar el movimiento de los trabajadores de la salud. Los ataques del GPG contra soldados y policías rurales que se registran en mayo demuestran una escalada del conflicto armado en la región de Chihuahua. Y la emboscada que lidera Arturo Gamis ese mismo mes confirma la creciente actividad y la capacidad operativa de la guerrilla. La marcha que realiza la MRI en la Ciudad de México también en mayo es una muestra de su intento por mantener la presión pública y visibilizar sus demandas. Finalmente, a finales de mayo, la AMRRI acuerda reanudar sus labores y participar en nuevas conversaciones con las autoridades. Esto podría interpretarse como un posible punto de inflexión en la prolongada huelga médica. Junio nos trae la publicación de La democracia en México de Pablo González Casanova, un libro que seguramente ofreció un análisis político muy crítico de la situación del país en ese momento. Y las señales de oposición al liderazgo de Carlos Amadrazo dentro del PRI sugieren que existían tensiones internas importantes dentro del partido gobernante. En julio, el presidente Díaz Ordaz anuncia un aumento de salarios para los médicos residentes e internos. Esta fue una respuesta directa a las demandas que el movimiento médico había mantenido durante meses. Agosto trae un reconocimiento en el ámbito cultural con la designación de Justino Fernández como miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Pero también vivimos un momento clave y represivo para el movimiento médico. La dispersión violenta de una gran manifestación de la AMM en agosto, que incluyó arrestos, la toma de hospitales por la policía y despidos masivos de personal médico. Esto representó un golpe muy duro para la organización. Septiembre se caracteriza por una escalada de la represión.
La detención y la tortura de Jesús Fernández Chacón, el primer miembro del GPG en ser capturado, revela las tácticas que el gobierno estaba dispuesto a utilizar contra la guerrilla. La renuncia del reconocido médico intelectual Dr. Cosío Villegas y la destitución de otros médicos son consecuencias directas del clima generado por el movimiento médico. Y la toma del cuartel de Madera por estudiantes y líderes agrarios en septiembre es una muestra significativa de la creciente radicalización del malestar social. En octubre se funda en el estado de Hidalgo el movimiento 23 de septiembre, lo que evidencia la intención de algunos grupos de continuar con la lucha armada iniciada por el GPG. Y en el ámbito educativo, la CEP anuncia la implementación de la educación secundaria a través de la televisión, una innovación importante en la forma de llegar a un mayor número de estudiantes. A nivel internacional, el anuncio de Fidel Castro sobre la partida del Che Guevara de Cuba tiene profundas implicaciones para los movimientos revolucionarios en toda América Latina, generando diversas reacciones en México. Noviembre nos trae el nombramiento de Salvador Novo como cronista oficial de la Ciudad de México, un evento que combina la cultura y la política. Y la renuncia de Carlos Madrazo a la presidencia del PRI confirma las tensiones internas que ya habíamos mencionado. La muerte del cineasta Arcady Boigler en noviembre representa una pérdida para la cultura cinematográfica mexicana. Cerrando este año de 1965, México ratifica en diciembre la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, lo que muestra una postura a nivel internacional en temas de derechos humanos. Y las decisiones económicas de prohibir la participación de capital extranjero en sociedades anónimas y la reforma a la ley de entidades descentralizadas sugieren un intento por fortalecer la economía nacional y aumentar el control del gobierno sobre ciertos sectores. Pasemos ahora a 1966, donde veremos que las tensiones políticas y sociales, lejos de disminuir, continuarán siendo una constante. El inicio de 1966 está marcado por la celebración en La Habana, Cuba, de la Conferencia Tricontinental, a la que asiste Heberto Castillo, un importante miembro del MLN. Esta presencia subraya las conexiones que existían entre los movimientos de izquierda mexicanos y otros movimientos revolucionarios a nivel internacional. También en enero se promulga una reforma constitucional que legaliza la autoridad federal sobre la protección del patrimonio educativo y cultural, lo que representa un movimiento importante en la centralización del poder en estas áreas. La visita oficial del presidente a varios países de Centroamérica también indica una actividad importante en materia de política exterior. En febrero, Adolfo Crisli Vivarrola es reelecto como presidente del PAN, lo que muestra una continuidad en el liderazgo del principal partido de oposición en México. También en febrero se inaugura en la Ciudad de México la Asamblea Nacional Revolucionaria del Proletariado Mexicano, lo que sugiere la formación de nuevas organizaciones políticas con una orientación de izquierda. En contraste, se constituye formalmente el Congreso del Trabajo, una central obrera que proclama su respaldo al presidente y al PRI. Marzo trae consigo el arresto de varios líderes del M23 en el estado de Chihuahua. Esto indica la respuesta del gobierno a la persistente actividad de los grupos guerrilleros. Sin embargo, marzo también es el mes de lanzamiento del Plan Chontalpa en el estado de Chiapas, un proyecto de gran envergadura que combinaba desarrollo agrícola y la construcción de infraestructura hidroeléctrica. Abril presencia el sabotaje de un tren en Chihuahua por parte del M23, lo que demuestra que, a pesar de los arrestos, el grupo mantenía cierta capacidad operativa. También en abril se descubre el apoyo que algunos líderes del POR brindaban a las guerrillas guatemaltecas, lo que revela los vínculos que existían entre diferentes movimientos revolucionarios a nivel internacional. Un evento de gran resonancia ocurre en abril. La invasión del edificio de la rectoría de la UNAM por grupos de choque conocidos como porros, lo que desencadena la renuncia del entonces rector Ignacio Chávez. Este incidente es un claro ejemplo de la tensión que se vivía en el ámbito estudiantil y de la injerencia de fuerzas políticas externas en la vida universitaria. Mayo trae un evento de gran significado cultural y deportivo: la inauguración del Estadio Azteca en la Ciudad de México, que con el tiempo se convertiría en un símbolo de la capital y del fútbol mexicano. Y en junio, tras la crisis en la UNAM, Javier Barros Sierra es designado como nuevo rector, con la difícil tarea de restablecer la normalidad en la institución. También en junio, dentro de las instalaciones de la UNAM, la estatua del expresidente Miguel Alemán Valdés es objeto de un ataque con dinamita, lo que nuevamente refleja el clima de agitación y descontento que se vivía en el ámbito estudiantil. En julio, Arnaldo Orfila funda la editorial Siglo XXI, una empresa que con el tiempo se convertiría en una de las editoriales más influyentes en el mundo del libro en español, publicando obras de pensamiento crítico y literatura de vanguardia. Agosto trae consigo el descubrimiento del movimiento revolucionario del pueblo y el arresto de varios de sus miembros, incluyendo a sus líderes, Víctor Rico Galán y Raúl Ugalde. Esto demuestra que las autoridades seguían de cerca las actividades de los grupos disidentes. En septiembre, tras 14 años en el cargo, Ernesto P. Uruchurtu
renuncia como jefe del Departamento del Distrito Federal, lo que marca un cambio importante en la administración de la capital del país. También en septiembre se inaugura la torre de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la zona de Tlatelolco. A finales de septiembre, más de 15.000 ejidatarios del estado de Yucatán se manifiestan en la ciudad de Mérida para exigir un reparto justo de las utilidades generadas por el Banco de Crédito Rural, lo que nos recuerda que el malestar en el sector agrario seguía siendo una problemática importante. Y en octubre, una protesta ciudadana en la ciudad de Morelia, Michoacán, en contra del aumento de las tarifas del transporte público, escala de manera trágica cuando la policía dispara contra los manifestantes, resultando en la muerte de un estudiante y el inicio de una huelga en la universidad local. La respuesta del ejército, que toma las instalaciones de la Universidad de Michoacán en octubre, arrestando y encarcelando a varios líderes estudiantiles, es una muestra de la mano dura con la que el gobierno respondía a la agitación estudiantil. Sin embargo, en un contraste, México se incorpora en octubre al sistema de comunicaciones comerciales vía satélite, lo que representa un avance tecnológico importante para el país. Noviembre trae consigo el arresto de dos importantes maestros y activistas sociales, Genaro Vázquez Rojas y Fausto Ávila, quienes se habían destacado por su participación en movimientos sociales y sindicales. Mientras que en diciembre el nombre de Margarita Maza de Juárez, esposa del Benemérito de las Américas, es inscrito con honores en el muro de honor del Palacio Legislativo. También en diciembre se informa del descubrimiento de importantes yacimientos de cobre en el estado de Sonora, lo que tendría un impacto significativo en la economía del país en el futuro. Para cerrar el año, el PPS sufre una división interna importante, poniendo en tela de juicio el liderazgo histórico de Vicente Lombardo Toledano. Pasemos ahora a 1967, un año que estará marcado por el auge de los movimientos guerrilleros en diversas partes del país y por acontecimientos internacionales de gran relevancia. El año de 1967 comienza con una división interna dentro del M23, en enero, debido a diferencias de liderazgo. Esto lleva a la formación de un nuevo grupo guerrillero denominado GPG Arturo Gamis. Los arrestos posteriores, facilitados por la infiltración de un ex capitán del ejército, evidencian la vulnerabilidad de estos grupos. También en enero, un incendio causa daños considerables a tesoros artísticos que se encontraban en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, una lamentable pérdida para el patrimonio cultural del país. Febrero es un mes de gran importancia diplomática para México, ya que se firma el Tratado de Tlatelolco. Tras el acuerdo impulsado por el diplomático mexicano Alfonso García Robles, buscaba la desnuclearización de América Latina y el Caribe, prohibiendo la posesión, el almacenamiento, el uso y la fabricación de armas nucleares en la región. En marzo, los estudiantes de la Universidad de Sonora se declaran en huelga exigiendo reformas estructurales dentro de la institución. Esto nos muestra que la agitación estudiantil continuaba presente en diferentes estados del país. Abril trae el exitoso estreno de la película Los Caifanes, con un guión escrito por dos figuras literarias fundamentales de México, Carlos Fuentes y Juan Ibáñez. Este filme se convirtió en un hito de la cinematografía nacional. También en abril se menciona la llegada de la onda hippie a la juventud mexicana, un fenómeno cultural global que tuvo un impacto significativo en la música, la moda y el pensamiento de los jóvenes. Mayo presencia una huelga en la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar, ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los estudiantes demandaban la federalización de la escuela y la reducción de los costos educativos. La respuesta del ejército, que desalojó a los estudiantes en el estado de Sonora, es una muestra de la persistencia de la política de mano dura frente a las protestas. Trágicamente, en mayo también ocurre un enfrentamiento en Atoyac de Álvarez, en el estado de Guerrero, donde la policía dispara contra una manifestación de pobladores que protestaban por la designación de un director de escuela, resultando en varios muertos y heridos. Además, en mayo es encarcelado Ramón Danzos Palominos por su participación en la toma de tierras en el estado de Sonora. Un acontecimiento crucial en mayo es el inicio de la lucha guerrillera encabezada por Lucio Cabañas en el estado de Guerrero. Este levantamiento armado representó una escalada significativa de la insurgencia rural en el país. Junio marca el inicio de la construcción de la línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México, un proyecto de infraestructura de gran envergadura que transformaría la movilidad en la capital. También en junio se concreta la mexicanización de las compañías productoras de azufre, un recurso natural importante para el país. Julio trae consigo el descubrimiento y la desarticulación de dos grupos guerrilleros urbanos en la Ciudad de México, el RP y el MRNRMLM, liderados por Adán Nieto Castillo y Javier Fuentes Gutiérrez, respectivamente. Esto evidencia la presencia de movimientos armados también en las zonas urbanas. A nivel internacional, en julio se celebra La Habana, Cuba, la primera reunión de la OLAS, donde se discute y se promueve la lucha armada como vía para alcanzar el socialismo en la región. Agosto es un mes trágico con la llamada masacre de la Coprera en Acapulco, Guerrero, donde un violento enfrentamiento entre campesinos y fuerzas de seguridad
resulta en la muerte de un gran número de campesinos. Y en octubre ocurre la muerte de Ernesto Che Guevara en Bolivia, un evento que tuvo un impacto profundo en la izquierda a nivel internacional, generando diversas reacciones en México. En respuesta a este hecho, activistas estudiantiles del MIER colocan una bomba en la Embajada de Bolivia en la Ciudad de México como acto de protesta. A finales de octubre se lleva a cabo una reunión entre los presidentes de México, Gustavo Díaz Ordaz, y de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez. Durante este encuentro se realiza la entrega formal del territorio del Chamizal a México, resolviendo así una añeja disputa territorial entre ambos países. Y en diciembre son arrestados en el estado de Tabasco Renato Pereira Díaz y otros miembros del MLL acusados por el gobierno de planear actos de sabotaje durante los próximos Juegos Olímpicos de 1968. Finalmente, México y Estados Unidos acuerdan mantener la paridad cambiaria entre el peso mexicano y el dólar estadounidense, una medida de política económica destinada a asegurar la estabilidad financiera. Ahora nos adentramos en el año de 1968, un periodo que sin duda quedará grabado en la memoria colectiva por el movimiento estudiantil y la celebración de los Juegos Olímpicos en México. El año 1968 comienza de manera inusual en la Ciudad de México con una nevada registrada el 9 de enero. También en enero se inaugura el Hospital Central de la Cruz Roja Mexicana en la capital del país. El programa cultural de los 19 Juegos Olímpicos da inicio el 19 de enero en el Palacio de Bellas Artes, contando con la participación de diversas naciones, lo que anticipaba la magnitud del evento deportivo y cultural que se avecinaba. Sin embargo, en febrero se lleva a cabo la marcha estudiantil por la Ruta de la Libertad, organizada por la CENED. Los estudiantes exigían la liberación de presos políticos y una reforma integral de la universidad. Lamentablemente, la marcha fue disuelta por la fuerza y varios de sus líderes fueron encarcelados poco después. En marzo, el Banco de México suspende la venta de oro debido al aumento de los precios a nivel global, lo que refleja la inestabilidad económica internacional de aquel momento. El presidente Díaz Ordaz inaugura diversos proyectos de Pemex en Poza Rica, Veracruz, ese mismo mes. Abril trae consigo un trágico accidente aéreo cerca de la Ciudad de México que resulta en varias fatalidades. También en abril fallece en la capital el reconocido revolucionario Heriberto Jara Corona. Un hecho significativo ocurre el 22 de abril cuando un comando guerrillero logra liberar a Genaro Vázquez Rojas de la prisión de Iguala, Guerrero, un golpe importante para las autoridades. En mayo se firma un tratado de cooperación educativa y cultural con la Unión Soviética. Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, es elevado a la categoría de ciudad mediante un decreto publicado en mayo. Junio presencia una huelga de profesores de la UNAM que exigían un aumento salarial. El conflicto se resuelve con un incremento del 15% a finales de junio. También se declara una huelga de trabajadores textiles que demandaban la revisión de su contrato colectivo de trabajo. A finales de junio, se suspenden las labores en el IPN en protesta por la represión policial contra estudiantes. En julio, la CTM hace un llamado a la nacionalización de la industria textil algodonera ante la falta de solución a la huelga del sector. Se crea el Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez, el IMAN, con el objetivo de brindar protección y apoyo a los menores. El GPG Arturo Gamis incendia un aserradero en el estado de Chihuahua, lo que provoca un fuerte despliegue militar en la región. El 22 de julio ocurre un enfrentamiento entre grupos de estudiantes y elementos del Cuerpo de Granaderos de la Policía en la Ciudad de México. Este hecho es considerado por muchos como el inicio formal del movimiento estudiantil de 1968. En los días siguientes, el ejército ingresa a diversas escuelas vocacionales, lo que eleva aún más la tensión. En solidaridad con los estudiantes y los presos políticos, estalla una huelga en la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM el 24 de julio. El 26 de julio se llevan a cabo dos grandes manifestaciones estudiantiles en la Ciudad de México, una organizada por la CENED para conmemorar la Revolución Cubana y otra convocada por la FENED para protestar contra la actuación de los granaderos. Ambas marchas son reprimidas con violencia por las fuerzas policiales. Ese mismo día, México firma el Tratado de No Proliferación Nuclear. En respuesta a la represión, los estudiantes ocupan diversas escuelas preparatorias de la UNAM el 27 de julio. Los estudiantes de la Escuela Superior de Economía del IPN expresan su rechazo a los líderes de la FRENET, acusándolos de estar controlados por el gobierno. En los días siguientes se forman comités de huelga en numerosas escuelas y facultades de la capital. Un mitin estudiantil realizado en el Zócalo de la Ciudad de México es dispersado por la policía el 29 de julio. Los estudiantes se refugian en la escuela preparatoria número 1, la cual es atacada por el ejército en las primeras horas del 30 de julio, utilizando incluso un bazucazo contra la puerta principal. Ese mismo 29 de julio se consolidan las demandas centrales del movimiento estudiantil, que incluían la libertad de los presos políticos, la destitución de los jefes policíacos, la desaparición del Cuerpo de Granaderos y la derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, conocido como el delito de disolución social. A finales de julio se produce la ocupación de la Escuela Preparatoria número 5 y de varias escuelas vocacionales del IPN. El rector de la UNAM, Javier Barros Sierra,
emite un enérgico pronunciamiento el 30 de julio denunciando la flagrante violación de la autonomía universitaria. Como símbolo de protesta, iza la bandera nacional a media hasta en Ciudad Universitaria y declara una huelga general estudiantil en toda la UNAM. El 1 de agosto, el rector Barros Sierra encabeza una manifestación masiva en la Ciudad de México en protesta por la violación de la autonomía universitaria, congregando a más de 80,000 personas. Ese mismo día, el presidente Díaz Ordaz declara su disposición a mantener una política de mano tendida hacia los estudiantes. Las diversas demandas estudiantiles se unifican y se articulan a través del CNH, cuya formación formal se concreta el 5 de agosto. El 5 de agosto se lleva a cabo una multitudinaria manifestación estudiantil que recorre desde la zona de Zacatenco hasta el casco de Santo Tomás, congregando alrededor de 100,000 participantes. El CNH se consolida como el órgano representativo del movimiento, integrando a delegados de 38 diferentes centros educativos de nivel medio superior y superior el 9 de agosto. El 13 de agosto se realiza otra imponente protesta en la Ciudad de México en contra de la violación de la autonomía universitaria, que se extiende desde el casco de Santo Tomás hasta el Zócalo, con una participación estimada en más de 150,000 personas. Durante este periodo, intelectuales, artistas y activistas de izquierda manifiestan públicamente su apoyo al movimiento estudiantil a través de diversos medios de comunicación. El Consejo Universitario de la UNAM respalda las demandas de los estudiantes y los maestros el 15 de agosto. La Agencia Estatal de Noticias Notimex inicia sus operaciones el 20 de agosto. El 27 de agosto se lleva a cabo una masiva manifestación que culmina en el Zócalo de la Ciudad de México. Los estudiantes exigen un diálogo público con el gobierno para discutir sus demandas, izan una bandera rojinegra en señal de protesta, realizan pintas con consignas en la fachada del Palacio Nacional e incluso hacen sonar las campanas de la Catedral Metropolitana. En las primeras horas del 28 de agosto, el ejército mexicano desaloja la Plaza de la Constitución. Ese mismo día, el gobierno organiza una contramanifestación de burócratas en el Zócalo que, para sorpresa de muchos, termina con consignas en contra del gobierno, lo que lleva a una intervención del ejército para disolverla. En su informe de gobierno pronunciado el 1 de septiembre, el presidente Díaz Ordaz reitera su llamado a la autoridad y al orden, denunciando al movimiento estudiantil como un movimiento subversivo que buscaba boicotar la celebración de los Juegos Olímpicos. El 4 de septiembre, el CNH presenta una serie de condiciones para iniciar un diálogo con el gobierno, exigiendo la resolución de sus demandas como punto de partida. El gobierno rechaza las exigencias del CNH el 6 de septiembre, aunque promete la apertura de un diálogo privado. En el Congreso de la Unión se discute la posible derogación del artículo 145 del Código Penal Federal. Se crea la Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas. El 7 de septiembre, un mitin estudiantil multitudinario en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, rechaza las propuestas del gobierno, congregando a más de 25,000 personas. El 9 de septiembre, el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, llama a los estudiantes a regresar a clases, pero su llamado es ignorado. El 10 de septiembre, el Senado de la República expresa su respaldo al presidente en el uso de la fuerza militar para garantizar la seguridad interna y externa del país. El 13 de septiembre se lleva a cabo una marcha silenciosa encabezada por el rector de